Hola, soy Axel Cipollini y este es otro episodio de Sal de la Jaula. A ver, ¿de qué hablaremos hoy? No quiero explicar mucho, pero vamos a contestar a una pregunta de qué son las puertas de la percepción y de cómo se pueden abrir estas puertas de la percepción. Pues Las puertas de la percepción es un título de un libro de un escritor, bueno, es un ensayo de un escritor inglés que se murió en los años 60 y habla de una experiencia de percepción, todo un libro simplemente para hablar de una experiencia entre otras cosas en casa. Yo hoy, bueno, todo el episodio creo que lo utilizaré para contar un episodio que he vivido yo personalmente hace bastante años y, y que se relaciona mucho con este tema de la percepción, que al final es el tema de todos los episodios, en el sentido de sal de la jaula, ¿qué quiere decir? ¿Cuál jaula? Bueno, la jaula de las convicciones, de los pensamientos, la jaula que está convencida que la realidad tiene solo una perspectiva. Esa es la jaula, como la veo yo. Entonces, este viaje empieza en Italia. Yo en aquella época trabajaba como fotógrafo y cada cuanto salía de viaje para hacer reportaje fotográfico. Y la verdad que no ganaba mucho con eso. También trabajaba como fotógrafo comercial y otras cosas, pero contar cuentos dando la vuelta al mundo era algo que me apasionaba. Y había leído una novela, bueno, una novela, como una colección de cuentos, de novelas, de un escritor italiano que se llama Pino Cacucci. Y el título de ese libro era La polvere del México, que quiere decir el polvo del México. Bueno, entre los otros cuentos había también uno que hablaba de un pueblo en el norte del México que se llama Real de 14. Es un pueblo minero, pero las minas ya están abandonadas hace muchos años. Entonces era un pueblo casi abandonado. Pero lo que caracteriza ese pueblo, que está muy cerca de un desierto, donde vive algo muy importante para una población que no vive ahí, pero vive en el centro del México, una población que el nombre de esa etnia es huicholes, los huicholes. Pues ellos viven más o menos en el centro del México, en medio de las montañas de la Sierra Huicholes, que es una parte de la Sierra Madre del México, toda esa zona de montañas en el centro del México. Y viven en pueblos muy aislados y que están muy lejos de Real de 14, pero en ese desierto que está cerca de ese pueblo minero, casi abandonado, ahora no sé cómo es la situación ahora, pero en aquella época vivía muy poca gente por ahí.
Vale, yo descubro que estos huicholes cada año hacían un peregrinaje para, para encontrar un cactus sagrado. Un cactus sagrado que vivía en ese desierto a 600 kilómetros de esos pueblos huicholes aislados en el medio de la sierra, entre barrancos y naturaleza salvaje. Ahora, tengo un par de objetos que quiero enseñaros. Bueno, este es uno y este es otro. En los dos objetos hay los dibujos de una cierta forma, bueno, no muy realísticos, simbólicos, de ese cactus sagrado que se llama peyote. Entonces, esa historia del peregrinaje de esas familias huicholes me había apasionado porque mucho antes había leído unos ensayos de un personaje bastante raro, medio antropólogo, medio chamán, medio charlatán, que se llamaba Carlos Castaneda, que es bastante famoso y que escribió un montón de libros contando todas sus experiencias de aprendizaje con un chamán huichol. ¿Existió de verdad ese chamán huichol que se llamaba Don Juan o no? Y eso no se sabe y probablemente nunca se sabrá. Y las cosas que él, que este antropólogo, escribió eran, eran verdaderas o falsas. Eso también es otra pregunta bastante interesante. Pero de todas formas, al leer esos libros, me habían movido algo y me había como estimulado la curiosidad. Entonces luego había vuelto a, a encontrar los huicholes en esto otro libro de este escritor italiano, Pino Cacucci, y vale, digo, bueno, me gustaría un montón hacer un reportaje sobre este peregrinaje, estos 600 kilómetros eh, que antes se hacían todos a pie y luego se han como modernizado y ahora este peregrinaje lo hacen parte a pie, parte en furgoneta, parte con bueno, cualquier tipo de medio de transporte. Y el tema es que yo tenía que salir más o menos dentro de un mes y no tenía, empecé a informarme sobre cómo llegar ahí y descubrir unas cosas bastante, bueno, que de una cierta manera me crean dificultad. Bueno, descubro que no hay muchas maneras para llegar ahí porque son pueblos absolutamente aislados y descubro que prácticamente casi que la única manera, en aquella época, ahora no sé, era alquilar una avioneta, esas avionetas pequeñas de cuatro asientos, y aterrizar en una pista de barro en el medio de los barrancos y de la sierra. Y vale, esto ya sería, bueno, era algo que un poquito podía crear dificultad, pero no se acababan aquí las dificultades, porque descubro que necesitaba para viajar ahí una invitación por un huichol, un nativo de esos que vivían ahí, que garantizaba ya que no existían albergues, no existían hoteles, no existían, bueno,
alguien tenía que hospedarte y garantizar frente a la comunidad Huichol prácticamente mm, como de una cierta forma, cuidarte y cuidar también que tú no iba a molestar la comunidad. Pero ¿cómo podía hacer para tener esa invitación? Y incluso tenía muy poco tiempo para lograrla. Y pues me pongo a buscar en internet, encuentro que había un italiano que vendía artesanía huichol. Entonces intento llamarlo para si él me podía ayudar. Y él me dice, mira, yo sí que te puedo ayudar, conozco una persona que te puede hospedar. El tema es que ahí no hay teléfono, no hay luz, sí, no hay electricidad ni nada. Entonces, bueno, digo, por lo tanto, yo me preguntaba, vale, ¿y cómo puedo comunicar con él? Y él me dice, mira, una posibilidad existe porque han montado en una escuela que está por ahí, han puesto un ordenador con un panel solar, incluso una parábola. Entonces, hay solo un ordenador, pero existe la posibilidad de enviarle un correo, pero claro, ese tío puede que que lo controle dentro de un mes. Y yo ya en aquel punto, dentro de unas semanas, ya tenía que salir y tenía ya que tenerlo ya todo listo. Entonces la cosa no era para nada fácil. Y, pero lo intento, escribo a ese tío que tenía que hospedarme por ahí, este Wixot, y para preguntarle si era posible esa cosa. Y primer milagro, este señor me contesta dentro de menos de una semana. El tema es que no entiendo nada de lo que me escribe, porque me doy cuenta que al final no me escribe en español, no me escribe en castellano. Me escribe en el dialecto huichol que tiene un origen maya que no tiene nada que ver. Ya había solo un par de palabras en castellano, no se entendía nada. Y bueno, vuelvo a escribirle preguntando si alguien podía traducir y escribirme en castellano. Al final, esta persona vuelve a escribirme y ahí ya se entendía un poco más y prácticamente me confirma esa posibilidad. ¿Y qué pasa? Pasa que, bueno, salgo de viaje y después de otras cosas, porque no era el único reportaje que iba a hacer, había programado muchas cosas, pero al final encuentro esta avioneta cerca de Puerto Vallarta que me iba como a llevar en ese pueblito Huichol que se llamaba San Miguel Huextito. Y nada, somos solo yo el piloto, yo sentado al lado del piloto, me acuerdo que había un rosario colgado ahí en el cristal de la avioneta y me acuerdo que antes de despegar el piloto se, se señó 3 veces. Vale, esto y es solo simplemente para quedarme tranquilo. Y vale, empezamos a subir, y llegar encima de las primeras montañas. Ya no se veía ningún pueblo, nada, había desaparecido todo. A un momento dado aparece como una pista de barro, nada de aeropuertos por ahí, simplemente una pista de tierra en el medio de las montañas y el piloto aterriza ahí. Yo estoy a punto de bajar, incluso si no había nada y no había nadie. Pero el piloto me para y simplemente tira un saco que tenía
en la avioneta abajo y me dice, no, no, no es aquí, volvemos a despegar. Y despega otra vez y me lleva a otro lugar sin nada ni nadie, con otra pista de tierra donde aterriza y me dije, sí, es aquí, puedes bajar. Bajo y digo, sí, vale, pero ahora ¿a dónde voy? Y, el tío me dice, mira, por ahí esta dirección. Ahora, toda la historia es súper larga, entonces voy a saltar unos detalles. ¿Qué pasa? Que encuentro una mujer que tenía todo su vestido característico huichol, de colores rojo y con todos bordados, y le pregunto dónde estaba el pueblo. Y ella ni me contesta, pero casi que me dice, vale, ven conmigo. Y llego al final a este pueblo donde empiezo a preguntar a todo lo que encuentro con ese papelito con el nombre, el correo electrónico del tío que me había invitado. Y nadie me sabe indicar dónde vive esa persona o hay gente que me dice, no, no está, ya se fue. Bueno, al final llega un tío que dice de ser el alcalde de ese pueblito perdido, que eran 10 casas en el medio de la nada, y me lleva a lo que tenía que ser el ayuntamiento, el lugar oficial de ese pueblo, donde había un poco todo, había oficina, había la prisión, había, bueno, y también el lugar del alcalde. Y nada, la historia sigue prácticamente. El, al comienzo parece no aparecer la persona que tenía que hospedarme. Esa autoridad del pueblo prácticamente quería pedirme dinero, empieza a pedirme $2.000 para quedarme ahí y al final, después de un montón de negociación, bajamos a $200, pero me doy cuenta que no tenía otra posibilidad. Entonces pago esos $200 y me hacen un permiso con una máquina de escribir all style. Me entregan ese permiso y al final llega ese personaje que tenía que hospedarme porque sí, en realidad no estaba de viaje, estaba por ahí a 50 metros, pero no querían decirme, no querían que me fuera directamente a su casa. Él me ofrece una habitación que la verdad que estaba medio rota, no había ventanas, tampoco había la puerta en el medio de las montañas, 2.000 metros de altura. La noche era muy frío. Por suerte tenía un saco de dormir bastante pesado. Y nada, y luego, ¿qué pasa? Que me quedo unos días por ahí buscando gente que se iba de peregrinaje al desierto, pero nadie me dice que iba, o me dicen no, no vamos, o más adelante, o ni me contestan, o esta es una leyenda. Y la verdad que no me miraban muy bien todo. Era como el único ahí, tío, extranjero en ese pueblo pequeñito donde se conocían todos y me veían como alguien que iba ahí a robar imágenes y casi a estafarlos, ¿no? Mientras en realidad yo había pagado incluso $200. Y siempre cualquier foto que hacía me parecía casi de entrar en la privacidad de esos pueblos, pero la cosa no se acaba ahí porque llegan, bueno, un día me sacan la cámara y me la guardan porque dice que no podía fotografar. Bueno, pasó un poco de todo, pero al final me amenazaron de una cierta forma porque un tío se acercó y me dijo, pero tú sabes el último extranjero por aquí, cómo ha acabado.
y me cuenta que la habían apuñalado y la habían encontrado en el fondo de un barranco por ahí. Luego descubro que sí, la historia era verdadera, pero el tío, ahí, ese periodista americano, se había colado en lugares donde era mejor no colarse, porque parece que por ahí, ya que es un lugar súper aislado, se separan las avionetas de los narcotraficantes colombianos para llevar la coca a Estados Unidos. Y, pero descubierto esto, digo, vale, puede que sea mejor que me vaya y rápido. Y descubro que había un bus pequeño, también, así, no había carretera, solo pistas de tierra, pero había este pequeño bus que llevaba a otro pueblo y pues deprisa decido de hacerlo yo, ese peregrinaje hacia el desierto del Peyote, cerca de Real de 14, hacerlo solo. Y pues empiezo ese recorrido de 600 kilómetros haciendo trotitos en, un poco en coche, en furgonetas, en lo que encontraba, un bus, trocitos incluso a pie. Y después, más o menos de una semana, al final, llego a Real de 14. Es muy interesante también entrar a Real de 14 porque para entrar al pueblo hay un túnel excavado en la piedra que es nada más y nada menos de un túnel de una mina abandonada, pero es tan estrecho que puede pasar un coche a la vez y antes había como un teléfono interno y dos tíos, uno a la entrada y el otro a la salida para decir, mira que aquí entra un coche para todos los coches que llegan por el otro lado, porque si uno se encuentra túnel súper largo, como un túnel de seguro, bueno, casi 1 kilómetro de túnel, porque todo el pueblo está rodeado por montañas. Y vale, llego al pueblo y digo, vale, ahora tendré en principio que encontrar a alguien que conozca huicholes o a un grupo de huicholes que se encuentren por ahí para el peregrinaje, para realizar este reportaje que tenía, ¿no? Porque ahí había estos lugares sagrados. Y la verdad que solo tenía una referencia, tenía una dirección de un italiano que había abierto un restaurante en este pueblo semi-abandonado, el Real de 14, en la plaza principal. Y voy a, a, a mirar si encuentro esa persona porque le había escrito unos correos electrónicos, unos mails, y para preguntarle algo, entonces tenía ese contacto. Y vale, y al final el restaurante está cerrado, pero sale una chica que me dice que era la mujer de ese italiano y que lo había mordido un perro. Había mordido un perro y estaba ingresado al hospital. Digo, vale, pues vuelvo mañana. Y ella me dice, pero espera un momento, quédate aquí y que te invito a tomar una infusión. Y prácticamente yo entro adentro. Parece que estoy hablando de un montón de detalles, pero al final son todos súper importantes, porque una de las cosas interesantes de este cuento es que es un cuento circular que vuelve al final, volverá al comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vais a descubrir si tenéis la paciencia de llegar hasta el final de la historia. Pues entro,
me prepara la infusión, me siento un momento para tomar y charlo un rato con esa chica y nada, dentro de poco llega un grupito de personas que luego descubro eran otros amigos de ese propietario del restaurante y había unos italianos entre ellos y había como, bueno, podemos llamarlo el jefe de este grupito en 6 personas, algo así. Descubro que era un italiano que se había ido de Italia cuando tenía 10 años y vivía en México. Hace muchos años se había casado con una mexicana y abierto un restaurante muy lejos de ahí. Él vivía a San Miguel de Allende, que estaba, no sé, muchos, muchos kilómetros de ahí, puede ser que 800 kilómetros o más de ahí, de ese desierto. Estaba ahí así, de vacaciones, pero al final no me cuenta mucho, simplemente me dice, mira, mañana vamos a dar un paseo en el desierto. ¿Te apuntas? Sin explicarme absolutamente nada. Y yo digo, vale, vamos. No sé, de alguna forma, ese italiano que se llamaba Andrea, me da confianza y no sé explicar por qué. Y pues decido irme al desierto con él el día después. Y después, a la cita, él estaba con el grupito de gente y un todoterreno, todo de estar talado, que roto, una chapuza increíble, con un chofer mexicano y todas las vírgenes y los santos y Jesucristo sobre el cristal y con el cristal roto y bueno, podéis imaginar cómo va la cosa. Y había alquilado este coche y con este salimos por una pista toda en medio de las montañas, que no pasamos por el túnel, bajamos por el otro lado, que bajamos de las montañas al desierto que estaba ahí abajo. Y el chofer nos deja en el medio del desierto y sin decirme nada, Andrea me explica un poco cómo se reconocía el peyote, ese cactus enteogénico. ¿Qué quiere decir enteogénico? Enteogénico o enteógeno, ahora me sale la duda de cómo es en castellano, luego lo averiguaré, creo que es enteogénicos, quiere decir que es una sustancia eh, que de una cierta forma te acerca a Dios. Esta es la etimología. Entonces, normalmente son sustancias que se asumen en el ámbito de ceremonias religiosas, místicas, espirituales. Bueno, ese cactus es un enteogénico, pero normalmente esas sustancias que hay naturales y hay artificiales se llaman psicoedélicos. ¿Y qué quiere decir psicoedélicos? Algo parecido. Psicoedélico tiene una etimología griega y quiere decir que te enseña el alma. Ahora, la verdad que el alma es una cosa y Dios es otra, pero hay una relación entre las dos cosas. De todas formas, son sustancias que abren posibilidades. Ahora, esta no quiere ser una instigación a tomar sustancias y nada. Este es un cuento que quiero simplemente hacer para ofrecer otra visión, pero no hay solo ese camino para tener otra visión de la realidad, ¿eh? No, al final no sirven sustancias, no sirven prácticas. La otra visión la podemos tener de muchas formas. Pero a mí me pasó esta.
experiencia, ¿no? La verdad que yo no estaba ahí para tomar nada, yo estaba ahí para fotografiar, estaba ahí para hacer el reportaje. Entonces, la idea de tomar yo el peyote, la verdad que no la tenía. Pero digo, vale, ya que estoy aquí, ayudo al grupito a buscar estos peyotes. Y Andrea me explica cómo buscarlos y al final de todo eso, par de horas buscando por el desierto, que no son muy fáciles de encontrar porque son muy bajitos y se encuentran medio cubiertos de tierra, entonces no se ven muy fácilmente. Pero encontré 5, 2 más grandes y 3 más pequeños. Y nada, los entrego a Andrea, digo, son para vosotros, yo no quiero nada, pero Andrea me explica que al final yo no había encontrado ningún peyote, eran los peyotes que me habían encontrado a mí y me habían escogido a mí para comerlos. Y me convence que tenía que comerlos, que no, que era, que, que simplemente esa era la cosa, de ahí iba la historia. Y no sé por qué, pero me daba confianza y de una cierta forma, en el fondo, yo sí que quería hacer esta experiencia. Y empiezo a comerme esos cactus que son la cosa más amarga y es un sabor verdaderamente horroroso. Y esta amargura que cada trocito que te comes va a más, a más. Cuando ya piensas que más amargo no existe, te comes otro trozo y te das cuenta que esa amargura no tiene fin. Y la verdad que son horrorosos. Pero logro comerlos todos y 5. Y limpiado así con las manos, sin agua, sin nada, en el medio del desierto. ¿Y ahora qué? Y, y ahora Andrea me dice, vale, ahora vuelve el chofer. Vuelve el chofer y esperamos un rato y dentro de una media hora llega este chofer, volvemos a subir al todoterreno y el chofer cruza otra vez una parte del desierto y nos deja a los pies de unas montañas que están ahí. Nos deja ahí y se va. Yo como bajo del coche, de golpe, hago 3 pasos y me mareo completamente y empiezo a vomitar. Y acabado de vomitar, es como si de golpe se habían abierto mis puertas de la percepción, porque todo el mundo se había transformado en otra cosa, incluso si aparentemente se parecía al mundo de antes. Pero la primera cosa que he notado, un silencio absoluto y total, donde yo podía oír muy claramente solo 2 sonidos. Un sonido era como un sonido de viento, pero un sonido un poco raro, que al comienzo no entiendo muy bien qué es. Y luego otro sonido era como un sonido de agua que fluía como en un riachuelo, algo así, pero por ahí no había agua, no había no había nada que fluía de agua, ¿no? Nada de ríos, ni pequeños ni grandes. Y seguía también ese como silbido de viento y levanto los ojos y me doy cuenta que a 200 o más metros de altura había como un puntito negro
y me doy cuenta que este puntito era un sopilote que es como un buitre, algo parecido a un cóndor, un poco más pequeño. Y ese ruido, ese sonido que yo podía oír era el viento en sus plumas, pero era como estar al lado de ese pájaro volando, ¿no? Como si yo fuera a 1 metro de distancia del pájaro, pero estaba a 200 metros de altura. Y aquí veo que ya el tiempo se ha acabado y el cuento es bastante largo, entonces lo acabaré. Aquí se acaba la primera parte y ese cuento os dejo. Tendréis que esperar una semana para ver cómo acaba toda la historia. Y es muy interesante, sobre todo una parte de sincronicidad, que me pasó algo que había una posibilidad sobre 1 millón que me podía pasar. Y entonces, muchas gracias por la escucha y la atención y seguimos con el cuento el, ah, el, el jueves siguiente. Un abrazo y gracias. Chao.